sede alterna. Ante el reclamo de universitarios y trabajadores judiciales contra la reforma judicial, diputados federales tuvieron que sesionar en una sede alterna para discutir y aprobar la reforma propuesta por el presidente. 8 contra 3. 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron por sumarse al paro promovido por el resto de integrantes del Poder Judicial Federal. 3 ministras lo rechazaron y destacaron las faltas y violaciones legales en las que se incurriría. Conversaré con la ministra Loreto Ortiz. Cae la bola Treviño. Considerado como el principal generador de violencia en Tamaulipas, Carlos Alberto Monsiváis Treviño, líder del Cártel del Noreste, fue detenido y trasladado a la Ciudad de México. Se le relaciona con sus parientes, ex líderes de los Zetas. Lina volverá a Nicaragua. La migrante regresará a su país luego de perder en México a su esposo e hija en el accidente de la semana pasada en el que un auto impactó a los integrantes de una caravana que caminaban en una carretera del Istmo de Tehuantepec. Buenas noches. La Cámara de Diputados amaneció bloqueada por trabajadores del Poder Judicial y estudiantes que están en contra de la reforma en la materia que propuso el presidente López Obrador. Esto impidió a los legisladores sesionar, los obligó a buscar una sede alterna. La sala de armas del Deportivo de la Magdalena Mixhuca en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, lugar al que también se trasladaron las protestas. Aquí la crónica en imágenes. Somos los garantes de la Constitución. La gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? El Poder Judicial no va a caer. Señor, ¿cuál es su nombre y su posición? No voy a hablar. Yo soy Patricia Armendáriz, diputada federal. ¿Usted quién es? Traicionera de la nación. ¿Usted quién es? Me comentan, y ya estamos llegando, que están tomadas todas las entradas, que está prácticamente el acceso difícil para ingresar. Entonces vamos a tomar una decisión más tarde. Hemos decidido la mayoría legislativa cambiar de sede. Y esta es la Magdalena Mixhuca. Y aquí será la sede. Por nosotros se pueden ir a sesionar al infierno, pero aquí en la Cámara de Diputados no van a sesionar hoy ni mañana. Y no nos están dejando pasar. Nos dicen ahora que la puerta 15, ni siquiera con acreditación, pues ni siquiera aquí nos permiten venir a trabajar, aunque la sede tiene que ser en el Congreso, no aquí. Nosotros somos buenos. Es política. Nosotros somos al final es política. ¿Dónde están los diputados que nos iban a escuchar? ¿Dónde están los diputados que nos iban a escuchar? En el acceso nos dijeron, bueno, aquí para entrar, que se cancelaba el partido, que se recorría para mañana. Han convocado a una sede alterna y ni siquiera sabemos si el quórum es legal, si realmente todos los que están aquí son o no son parte del poder legislativo. Que nosotros en el PRI, como otros partidos de oposición, votamos en contra del cambio de sede y quiero que quede bien claro en el acta. No merecen tocar la Constitución de esta manera. No lo merecen sus electores. No lo merece la futura presidenta de México, que solo esto la debilita. Ustedes lo saben. Por eso pido que se suspenda este procedimiento. Un pelotón de fusilamiento nunca pasa a la historia. Ustedes preparen, apunten, se van a disparar al pie. Y explíquenle a los ciudadanos
diputados Varguitas de la ley de Herodes, Varguitas 1, Varguitas 2, Varguitas 3, pónganse número, explíquenle a los ciudadanos por qué dicen que la reforma no influye en la imparcialidad de los jueces. ¡Resistencia! 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 Queremos un poder judicial digno, decoroso e independiente. La reforma que proponemos no es fruto ni del capricho, ni tampoco de la revancha o del dogmatismo político. México está construyendo un sistema de justicia que será un ejemplo en el mundo, un ejemplo en el mundo, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Viva Morena! Mientras todo eso ocurría en esa sede alterna en la Magdalena Mixhuca, la jueza federal de Morelos, Marta Magaña, otorgó una nueva suspensión de oficio que ordena que el dictamen que se discute ahí no surte efectos para quienes interpusieron este recurso, algunos jueces. Para ello, se tendría que dejar de discutir por la actual legislatura hasta que se emite una suspensión definitiva. Con esto suman 3 suspensiones concedidas contra la reforma, de las cuales 2 han sido otorgadas por esta misma jueza. Pero como veíamos, ninguna de estas suspensiones detuvo la discusión. Me enlazo con mi compañero Fernando Damián para tener más detalles hasta ahí en la Magdalena Mixhuca. Fernando, y más adelante iremos con Jorge Becerril al exterior, donde todavía, hasta en estos momentos, todavía hay algunos manifestantes por allá. Fer, comienzo contigo. Buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Pues efectivamente, incluso comentarte que aquí el grupo parlamentario del PAN impugnó la celebración de esta sesión en sede alterna de la Cámara de Diputados, pues por las suspensiones emitidas por jueces de distrito que obligarían a suspender esta discusión de la reforma judicial. Sin embargo, pues se dio trámite, se inició el desahogo del dictamen que, entre otras cosas, Alex, prevé la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la reducción de 11 a 9 integrantes en la Suprema Corte de Justicia y la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal para ser sustituido por un órgano administrativo de un lado y por el otro un tribunal de disciplina judicial. En este momento, Alex, la tercera ronda de posicionamientos a favor y en contra del dictamen. Se prevé que en una hora más aproximadamente inicie la votación del dictamen de la reforma judicial, con una particularidad, Alex, toda vez que aquí no hay tablero electrónico ni las facilidades que da el recinto legislativo de San Lázaro, pues en este caso la votación será, le llaman, y así se estableció en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, nominal y de viva voz. Cada uno de los diputados tendrá que mencionar su nombre, decir el sentido de su voto y uno por uno hasta finalizar un proceso que por cada votación de este tipo estaría llevando entre 45 minutos y una hora. Así, al filo de la medianoche se espera que esté votado ya en lo general el proyecto y entonces sí, pasarán al desahogo de 610 reservas presentadas por los diversos grupos parlamentarios en una discusión que se antoja para toda la madrugada de esta noche, Alex. Bien, tú como reportero que has cubierto esta fuente desde hace años, Fer, recordaremos, ¿no?, momentos en que se han dado este tipo de votaciones. Son todo un show, uno a uno van pasando, emiten el voto, pero además dan algún tipo de mensaje. Recuerdo en aquella discusión de la reforma energética, que también tuvo que ser en un salón alterno al salón de sesiones, pero ha ocurrido ya recientemente. Veremos entonces eso. En una hora, más o menos, comenzaría esa votación. Aproximadamente en una hora, faltan los oradores en la tercera ronda y bueno, sí, pues empezaremos a ver este procedimiento al que te refieres, Alex. Bien, ¿está abierto Morena, sus aliados, algún tipo de cambio o ellos mismos tienen previsto modificar algo? Entendemos que no en lo general, pero sí en lo particular. ¿Habría alguna modificación que esperar o nada cambia de aquel dictamen que conocimos la semana pasada?
Sí, se espera que haya algunas reservas presentadas por Morena. Para ello incluso se había integrado un grupo de trabajo que particularmente tendrá que ver con la simplificación del proceso para votar a jueces y magistrados. De la oposición, ninguna pasará. Bien, estaremos atentos, Fer. Muchísimas gracias. Hasta pronto, buenas noches. ¿Y qué pasa al exterior? Ahí en la Magdalena Mixhuca, Jorge Becerril, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro Domínguez? Acaban de abrir esta importante vía Río de la Piedad. Los manifestantes, los trabajadores del Poder Judicial han retirado este corte después de 5 o 6 horas que estuvieron bloqueando. La gente que avanzó en sus tractocamiones, pues tocó el claxon, obviamente les gritó varias groserías, pero ahora se están congregando del lado donde se va hacia Zaragoza, del lado donde está la puerta 6 de la Magdalena Contreras, de la Magdalena Mixhuca, donde prácticamente la sala de armas está a menos de 100 metros de distancia. Van a continuar, han lanzado consignas muy fuertes en contra de todos los diputados, pero también le han pedido a la gente que los apoye y que por supuesto no permita que se apruebe estas modificaciones. Por supuesto también el caos vehicular han sido pues de verdad impresionante en las últimas horas, debido a que Viaducto Río de la Piedad, también Circuito Interior Río Churubusco y todas las arterias que convergen hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como también la Magdalena Mixhuca, han estado de verdad afectadísimas debido a estos cortes al tránsito vehicular por los cierres y las manifestaciones que se están generando a las afueras de esta sala de armas. Alejandro, continuamos atentos, ya por fortuna libre Río de la Piedad, dirección Zaragoza hacia la zona centro, al revés hacia la zona del Estado de México, continúa cerrada al tránsito vehicular. El reporte que tenemos. Estaremos atentos a cualquier novedad contigo. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, buenas noches. Mientras eso ocurre en la sede alterna, en la Cámara de Diputados, se mantiene el bloqueo a los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro. Los manifestantes afirmaron que van a esperar ahí hasta que concluya la sesión de los diputados en la Magdalena Mixhuca para decidir las acciones a seguir. También continúa la vigilancia por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. En otros estados continuaron las protestas de trabajadores del Poder Judicial contra la reforma. Marcharon y se manifestaron en al menos 5 entidades. Por ejemplo, en Colima interrumpieron un evento de la gobernadora Indira Vizcaíno. Estudiantes de Derecho de varias universidades se han ido sumando a estas protestas en distintas partes del país, como quienes enviaron una carta a los legisladores de Morena y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum para expresar sus inquietudes, solicitar diálogo, para hablar de la reforma judicial. Algunos nos hicieron llegar su postura. Mi nombre es Elena González, soy de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Hola, mi nombre es Cari Delgado y soy estudiante de Derecho en la Universidad Panamericana. Hola, soy Eva Sofía Martínez Rosales, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana. Así como nosotros, muchos más estudiantes se han unido para poder encontrar un diálogo con el propósito de exponer nuestras inquietudes por la propuesta de reforma al Poder Judicial. Hemos realizado una serie de cartas firmadas por más de 800 alumnos de más de 10 universidades. Están dirigidas a la presidenta electa, los exsenadores del PRD, las bancadas de oposición, así como al doctor Ricardo Monreal y el licenciado Adán Augusto López. En contraste, estudiantes de otras universidades o de las mismas también en el país, además de preparatorias que simpatizan con Morena, se han manifestado a favor de la reforma. Lo hicieron hoy en al menos 2 entidades. Afirmaron que con la iniciativa se fortalecerá el Poder Judicial y se terminará la corrupción que existe en él. Pues es importante que con la reforma pues la justicia llegue a todos lados, que sea eficaz, que sea imparcial, que se expedita. Nosotros somos conscientes de que con esta reforma todos estos atributos regresarán al Poder Judicial. Hacer frente a ese Poder Judicial tan corrupto que actualmente nos está corrompiendo. Aquí lo que se busca es buscar conciencia, que las juventudes logren despertar y hagan frente a esta consigna. El Poder Judicial no va a terminar, al contrario, se va a fortalecer y esto va a estar legitimado en la fuerza y el poder del pueblo. Al final, la reforma terminará aprobándose y será en una sede alterna. Lo que hace 11 años incomodaba al actual coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Este es un tuit que publicó en diciembre del año 2013 en contra de la instalación de vallas de metal alrededor del Senado cuando se estaba discutiendo la reforma energética que fue promovida por el presidente Enrique Peña Nieto. Cito del tuit que publicó en ese entonces, diciembre de 2013. Un Congreso que sesiona con vallas, tanquetas y exceso de policías es simplemente una dictadura, consideraba
Ricardo Monreal. Ese mismo mensaje, por cierto, fue compartido en ese entonces por la actual senadora Citlali Hernández, próxima secretaria de la Mujer. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sumaron a la suspensión de labores del Poder Judicial. En reunión privada, por mayoría de 8 votos, lo acordaron. En contra estuvieron las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz. La Corte informó que no habrá sesiones de las salas y el Pleno durante esta semana, pero que mantendrán guardias para atender asuntos urgentes, por ejemplo, en juicios de controversias constitucionales o casos que deban resolverse para no quedar sin vigencia. El próximo lunes, los ministros determinarán si mantienen o no esta suspensión. Las 3 ministras que votaron en contra emitieron un pronunciamiento asegurando que los titulares de la Corte son sujetos a un juicio político para ser destituidos por omisiones en su cargo, que la figura del paro de labores no está contemplada a nivel constitucional ni legal para ellos, para los ministros, que el artículo 215 del Código Penal Federal contempla la omisión de proporcionar el servicio público como un hecho de corrupción. Y cierran diciendo: justicia suspendida es justicia denegada. Los 8 ministros que votaron a favor de la suspensión de labores en la Suprema Corte también se pronunciaron, dijeron que lamentaban las descalificaciones, los infundios y las amenazas, así consideraron el pronunciamiento de las 3 ministras que votaron en contra. Los otros 8 ministros dijeron que los titulares de los órganos jurisdiccionales y demás trabajadores del Poder Judicial están haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Pidieron que haya respeto a las diferencias sin caer en provocaciones. Saludo, por cierto, a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreto Ortiz Alf, quien es una de las 3 ministras que votó en contra de suspender o sumarse a la suspensión de labores. Ministra, muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Leíamos este pronunciamiento en el cual pues usted es firmante de las 3 ministras que votan en contra. No querían sumarse a esta suspensión de labores que los trabajadores del Poder Judicial iniciaron ya hace un par de semanas. Usted me ha dicho que no coincide del todo con la reforma, sin embargo, la forma, es decir, suspender labores, ¿no sería lo correcto? No, no es lo correcto. Ya. No, porque tenemos la obligación constitucional de impartir justicia conforme al artículo 17 de la Constitución, que es un derecho de los más fundamentales, el acceso a la justicia. Sin él no podemos tener garantía, protección de nuestros derechos, sea de la vida, la libertad, en fin. Y el hacer un paro, ahorita una suspensión, cuando no está ni siquiera regulado el derecho, no hay derecho a huelga, los trabajadores al servicio del Estado no pueden hacer una suspensión de labores, los del Poder Judicial. Yeah. Nada les impide manifestarse y hacer sus derechos de expresión, pero no dejar de laborar. Sí. Es una situación que genera una responsabilidad y una responsabilidad grave. Esta situación no nada más se contempla en México. Por ejemplo, en Alemania es la misma situación. Los que son jueces, son trabajadores al servicio del Estado, desde que toman su encargo y por eso reciben altas remuneraciones, no pueden dejar de prestar ese servicio nunca. Es un servicio que se debe de garantizar. Es más fundamental de todos los derechos es el acceso a la justicia. Entonces, considerando esta situación, porque la verdad es no vamos a sesionar hasta el próximo lunes. Sí. Esta distinción de casos urgentes, no se hizo ninguna distinción. Y su servidora pidió incluso por la gravedad de la situación, pero no lo quiso así la ministra presidenta, que saliéramos en audiencia pública a votar y a decir las razones, expresarnos. Sí. Porque es de tal gravedad la situación que sí ameritaba. Claro. Por eso nos vimos obligadas a sacar el comunicado, porque no nos dejaron, se votó esto en sesión privada. Una toma de decisiones tan fundamental, no se dice, dice para valorar la situación el próximo lunes, pero no se señala un plazo preciso, no se dice cuáles son los casos urgentes, dicen acciones de inconstitucionalidad. Caramba, hay asuntos que son muy graves. Por ejemplo, yo tengo un asunto que el otro día por el cese que no nos dejaban ingresar, que vinieron los chimalapas desde Oaxaca para tener una reunión conmigo,
que es una situación, pues que incluso se ha tornado en violenta por los Chimalapas. Es un acuerdo de límites entre Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y no los pude recibir. No los pude recibir. Pues le dije, no los puedo recibir, o sea, no está, nada más estaba permitido el acceso de los ministros. Sí. Sí, lo vimos, se suspendió en ese momento, ahora se suman. Parece una acción desesperada de los 8 ministros que sí lo aprobaron. Digamos que se puede interpretar porque ellos sienten que no han sido escuchados, que no han podido dialogar sobre las complicaciones que ven de aprobarse esta reforma. Pues sí, pero es que no es la forma, o sea, una suspensión de labores no es la forma. En su momento tuvieron los foros, pudieron discutirlo, pudieron acercarse en su momento a los legisladores, pero esto ya más no bien como una no es momento. Ya, lo que ponen en el pronunciamiento sobre digamos, las irregularidades, incluso ahí que se podría abrir un juicio político, que estarían violando el Código Penal. Esto lo ponen simplemente para manifestar en qué estarían incurriendo, en qué están incurriendo el resto de ministros, o como amenaza, porque ellos lo interpretaron como una amenaza. No, no es una amenaza, es algo que es real, que puede ocurrir. Y además es algo, o sea, pensemos, se va a modificar la Constitución, que hace años se modificó la Constitución con las reformas de Peña Nieto, pero ahí no hubo suspensión de labores de nadie, o sea, y ahí se podían haber quejado XY, creo, y la Corte guardó silencio y se quedó como debería de ser. Y en este caso, las labores, o sea, la función, la decisión está en el constituyente permanente, que es el reforma a la Constitución. Si ellos persisten en no dar acceso a la justicia, pues entonces se va a iniciar juicio político contra ellos. Es lógico. Es lógico. O sea, ni modo que mantengan a una corte que no quiere ejercer su función. Sí, sobre lo que usted me comentó la última vez que platicamos, usted no coincidía con toda la reforma, en particular hablaba de la experiencia y parece que la experiencia la bajaron aún más. ¿Todavía podría haber modificaciones que atiendan digamos, estos señalamientos que se hicieron por parte de expertos, académicos y en este caso una ministra con carrera como académica? Sí, quizás se han hecho pronunciamientos en ese sentido, de que deben escogerse los mejores perfiles. No todo quedar en la Constitución, varias cosas van a quedar en las leyes secundarias. Entonces, todavía se está viendo que el perfil de los juzgadores, tanto de los magistrados como jueces, sobre todo magistrados y jueces, se toma en consideración de especial manera su carrera judicial, sus posgrados, su preparación, en fin, todo esto que platicamos. Sí va a haber una sensibilidad en ese sentido. Entonces, eso se va a guardar se va a regular con detalle en las leyes secundarias. Dígase la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, la misma ley de carrera. Su servidora fue consejera de la Judicatura, entonces tengo conocimiento, fui presidenta de la Comisión de Carrera y se dice que van a tomar en cuenta todos estos elementos de la preparación de los jueces y magistrados. O sea, eso se puede, parece que hay toda la intención, toda, de poderla salvar y que quede más detallado en las leyes secundarias. Bien, pues si me permite, ministra, estamos en contacto para, digamos, el proceso que todavía apenas está iniciando, terminará en Cámara de Diputados, pasa al Senado, congresos estatales, pero luego vienen las leyes secundarias y será importante ahí que se tomen en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Que desde la experiencia judicial, como abogada, como académica, está usted poniendo sobre la mesa. Le agradezco muchísimo, como siempre.
Igual a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la ministra Loretta Ortiz Alf. En su conferencia mañana, el presidente López Obrador criticó a los ministros de la Corte antes de que se diera a conocer que se sumarían a esta suspensión de labores del Poder Judicial. También en la mañanera tuvo otros momentos que llamaron la atención. Por ejemplo, habló de lo que ocurrió en su informe, en particular el tema de la salud. Dijo que sí, que lo dijo para dar nota, al igual que esa convocatoria, el hacer esa votación a mano alzada. Y también le preguntaron sobre lo ocurrido la semana pasada, cuando invitó a periodistas, algunos independientes, algunos nada independientes, y que hubo muchos aplausos. Esto ocurrió. Reciben en total libres 700,000 pesos mensuales. No estoy celoso, pero ganan 4 veces más que el presidente. Si ahora se ponen en huelga, pues aunque no estemos de acuerdo, si entendemos de que están defendiendo sus intereses. Presidente, eso de que dijo usted ayer en su informe de que el IMSS Bienestar es mejor que Dinamarca, ¿fue una broma o fue un... No. ¿O fue para hacer enojar a sus opositores? No, también. ¿Sí? No para hacerlos enojar, sino porque, para que tuvieran algo que decir, porque luego se enojan mucho. Y les di 2 o 3. Les di esa y le di lo de la votación. ¿Cómo cuestionan eso? Uy, a mano alzada, ¿no? Fue con plan con maña. ¡Claro! Sí hay en México medios independientes y medios alternativos. No es correcto, lo platicamos varios de los que estuvimos aquí en ese foro. O sea, porque decían, ¿cómo es posible que nos trajeron a aplaudir? Les pidió un aplauso para la presidenta. O sea, eso, no, a la eso no presidenta. Es correcto. A ver, otro aplauso para la presidenta. Bueno, tómele. Ahí está. Un aplauso para el pueblo de México. Bueno, ahí sí. Un aplauso para los verdaderos periodistas independientes. Eso también. Gracias por aplaudirnos, paleros. Un aplauso para los conservadores que protestan de manera pacífica. Está bien. Usted lo quiere tomar a broma, presidente, pero esto no es una broma. Entonces. Y un aplauso para ti. Y usted no, pero. Un aplauso sincero para ti. Para ti, ya. En sus redes sociales esta noche, la presidenta electa Claudia Sheinbaum defendió la reforma al Poder Judicial, aseguró que no hay autoritarismo si los jueces y magistrados son electos por el pueblo, al igual que el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Aseguró que más democracia en el Poder Judicial no afectará las relaciones comerciales de México. Concluyó diciendo que el interés de la 4T es un México más democrático y justo. Esta tarde, el diario The Wall Street Journal publicó este editorial titulada América Latina sigue con rumbo al sur. El texto recuerda que el presidente López Obrador prometió aprobar las reformas constitucionales antes de finalizar su mandato, entre ellas la reforma al Poder Judicial, la cual considera el Wall Street Journal que pondrá fin a la independencia de los tribunales, las propiedades jurídicas y económicas de las empresas energéticas estatales y el fin de las agencias reguladoras independientes. Socavará, dice The Wall Street Journal, la competencia económica y política y el Estado de Derecho. Además, considera el diario, violará el acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá, que es crucial para el programa económico de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Los inversionistas, de acuerdo con este editorial, perderán seguridad jurídica cuando Morena tome el control de la Suprema Corte y margine la inversión privada para competir con las empresas gubernamentales. Recuerda The Wall Street Journal que Estados Unidos puede solicitar consultas para insistir en la seguridad jurídica y la legalidad de condiciones consagradas en el acuerdo comercial, y que la falta de un poder judicial independiente también viola otros acuerdos que México ha firmado en materia de derechos humanos, protección laboral y ambiental. Hoy hubo una nueva conferencia del representante de Estados Unidos en México, el embajador Ken Salazar, encabezó rueda de prensa, le volvieron a preguntar sobre su postura al respecto de la reforma al Poder Judicial. Dijo que no solo es suya, sino de muchos que le han insistido en que esto no podría ser como se está votando y aprobando, y también habló de qué pasa con los chapitos. ¿Hay algún riesgo para que se pueda ratificar el TMEC en 2026 con la reforma judicial si se aprueba en sus términos como está en este momento? Si no se hace de manera bien,
puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nomás como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y Estados Unidos. Es que hay muchísima preocupación. ¿Qué le responde a la presidenta electa cuando dice que Estados Unidos no puede criticar la reforma judicial porque en Estados Unidos se eligen los jueces por voto popular en 43 estados? Tengo un respeto grandísimo a la presidenta electa. Una realidad de nosotros con los jueces, no hay ningún juez a nivel nacional, ninguno, en los Estados Unidos donde hay elección. Esos son los jueces federales, las cortes donde paseo muchísimo tiempo de mi vida, con los casos más complicados, más difíciles de la nación. Ahí no se elige ningún juez. Donde se eligen los jueces, en algunos estados, son al nivel estatal, pero son pocos los que hacen elección directa. Entonces hay que conocer que son diferentes sistemas. ¿Cuál es el estatus de Ovidio Guzmán? Primero nomás decir que el trabajo entre México y los Estados Unidos sigue. De los chapitos siguen en la cárcel, siguen detenidos. Punto. No van a salir. Por cierto, esta tarde se realizó un operativo en la comunidad de San José del Llano, en Badiraguato, Sinaloa, horas después de que el gobernador Rubén Rocha Moya visitó el municipio para inaugurar la pavimentación del camino La Apoma-El Hormiguero. El despliegue aéreo y terrestre, cuyo resultado aún se desconoce, habría involucrado más de 10 camionetas de la Secretaría de Marina que patrullaban esta región. No es la primera vez que se realizan operativos en esta zona, considerada territorio de Aureliano Guzmán, alias El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. En Tamaulipas, fuerzas federales detuvieron al principal generador de violencia en el estado, identificado como Carlos Alberto Monsiváis Treviño, alias La Bola. Es considerado el segundo al mando del Cártel del Noreste, heredero de una de las familias criminales más violentas de México. Aquí los detalles. Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron a Carlos Alberto Monsiváis Treviño, La Bola, considerado como el número 2 en la estructura del Cártel del Noreste, el cual actualmente tiene presencia en los estados de Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas, donde su bastión se encuentra en el municipio de Nuevo Laredo. Desde el 2022 es considerada una de las organizaciones criminales más importantes del país. El Cártel del Noreste pues tiene diferentes actividades delictivas, desde tráfico de drogas, armas y también el tráfico migrante. Y esta organización delictiva pues es heredera de los llamados Zetas, donde también están tragedias muy graves en la memoria colectiva nacional, como es el tema de San Fernando, en el propio Tamaulipas, o el caso de Allende en Coahuila. La Bola es primo de Juan Francisco El Kiko Treviño, considerado como el fundador del Cártel del Noreste y quien purga 2 cadenas perpetuas en Estados Unidos, tras su detención en 2018. También es uno de los sucesores de Juan Gerardo Treviño El Huevo, detenido y deportado en 2022. Además, es sobrino de 2 de los fundadores del grupo de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, y Óscar Omar Treviño Morales, el Z42. Ambos ex socios del recién liberado Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo. Carlos Alberto Monsiváis Treviño es considerado como el autor de diversos videos de propaganda creados por el Cártel del Noreste y es considerado también el responsable de secuestros, extorsiones, narcotráfico y tráfico de migrantes. Además, coordinaba la importación de armas de Estados Unidos a México y había sido detenido en 2022, pero fue liberado meses después. Según las primeras investigaciones, La Bola fue detenido en un fraccionamiento de Nuevo Laredo la tarde de lunes y fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Milenio Noticias. Esta mañana Milenio confirmó que el ex líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, se encuentra en manos de la Oficina de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos con un proceso migratorio pendiente, por lo que, por el momento, permanecerá en territorio estadounidense. Un vocero de la dependencia señaló que el fundador de los Zetas se mantiene tal y como lo estuvo desde su salida de la penitenciaría de alta seguridad de Terre Haute en Indiana el pasado 30 de agosto. Si está con las autoridades migratorias, podría ser deportado a México. Eso no se sabe.
Las lluvias seguirán presentándose en el país. En pantalla el código QR para que pueda usted consultar el pronóstico en la zona donde vive. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias en 31 de los 32 estados, como desde ayer le decía, 30 de ellos con una potencia de fuerte intensa debido a canales de baja presión, la onda tropical número 20 y el primer frente frío de la temporada. Todo esto se junta y ahí las consecuencias. Y como siguen estas lluvias, pues siguen las afectaciones en el municipio de El Llano, en Aguascalientes. Las lluvias provocaron que un arroyo se desbordara. En algunas de las casas y escuelas el agua alcanzó el metro de altura, por lo que en algunos planteles se suspendieron clases. En Puebla, esta tarde, las precipitaciones hicieron que árboles se desplomaran, se inundaran calles en la capital poblana. Además, un espectacular se desplomó sobre autos estacionados. En Colima, un hombre se encuentra desaparecido luego de estar realizando labores de limpieza en un río que aumentó de nivel tras estas lluvias de la tarde. Autoridades presumen que pudo ser arrastrado por la corriente. En el Estado de México, una fuerte tormenta azotó esta tarde la zona del Valle de México, dejando inundaciones en calles, avenidas, por ejemplo, en Tlalnepantla, en Atizapán de Zaragoza, en Nicolás Romero y en Naucalpan. Hace una semana, un auto compacto impactó a los integrantes de una caravana. Las tantas caravanas que transitan por México con migrantes iban caminando en la carretera del Istmo de Tehuantepec. Lina iba entre ellos. Ella es de Nicaragua, iba con su familia en busca de una mejor vida, del sueño americano. Se quedó sin su esposo y sin su hija. Esta es su historia, un trabajo de Ramón Bragaña. En ese momento solo sentimos el impacto por detrás y pues caímos todos a la carretera y mi niña pues por un lado, mi esposo más adelante. Yo buscaba tratar de ayudar a mi hija porque mi hija estaba todavía agonizando, pero la verdad las cosas que ya no se pudo hacer nada. Hace una semana Lina perdió a su esposo de 31 años y a su hija de 8 al ser arrollados por el conductor de un auto compacto en el Istmo de Tehuantepec, mientras caminaban en caravana sobre la carretera Panamericana 190. La familia salió hace casi un mes de Nicaragua en busca de una mejor vida. Nuestro sueño y el sueño de era seguir adelante, siempre luchar. Sí, mi niña tenía sus anhelos, sus sueños, sus propósitos en ella, porque era una niña alegre, era una niña inteligente. Lina y 15 migrantes más que resultaron con lesiones se encuentran en el albergue migrante de Ciudad Ixtepec, donde reciben asistencia legal y psicológica. Muchos de ellos presentan golpes en diferentes partes del cuerpo. Nunca me esperé que ellos llegaran así, que ellos llegaran a morir en una carretera. Más que todo uno lo miraba más que todo que en la televisión, en las noticias, pero nunca esperé que yo fuera la que realmente pasara ese momento y pasara esa situación en mi caso, pues. Los cuerpos del esposo y la hija de Lina permanecen en una funeraria de Zanatepec. Ella no cuenta con los recursos para repatriarlos a Managua, de donde son originarios, y tampoco ha recibido apoyo del consulado de Nicaragua. Esta desgracia acabó con toda la motivación para iniciar una nueva vida en los Estados Unidos. Simplemente quiere regresar a casa, enterrar a los suyos e iniciar de nuevo la vida en aquel país. Porque yo me pregunté, pues los gastos de quienes van a ser, sean de nosotros o de la persona que realmente ocasionó lo de los daños y el accidente. Y me dijeron que esa información me la iban a dar el día que yo llegara a visitar a la fiscalía. Personal del Instituto Nacional de Migración está tramitando para Lina y los otros lesionados permisos con los que podrán transitar de manera regular por México y evitar más accidentes. Con imágenes de Isabel Santiago, para Milenio Noticias, Ramón Bragaña. Hoy Inside Crime dio a conocer videos que confirmarían que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, habría recibido dinero en el narcotráfico, particularmente del grupo de Los Cachiros, el más peligroso de ese país. De acuerdo con Inside Crime, le ofrecieron más de $500,000 para ayudar al partido de gobierno y la fallida campaña de la actual presidenta hondureña, aunque Carlos Zelaya, hermano del expresidente de Honduras, Mel Zelaya, ya aceptó que participó en esa reunión con narcotraficantes. No especificó con qué motivo. Negó que haya recibido dinero entonces. Incluso renunció a sus cargos de diputado y secretario general del Congreso para ser investigado. Pero aquí, el momento, la evidencia.
Sí, manito, pero es que este picadito, Carlos, el pícaro, manito. Es que la vez pasada, mire, la vez pasada me puso gente igual que esto y nunca le entregaron la carta. Voy a decir, Carlón, con ese que está ahí al lado, pues puta, no tenemos 200,000, le dan 100 y siempre quedan. Pausa y volvemos. La noticia le puso los pelos de punta a Gilga. El subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, denunció los casos de Marta Eugenia Magaña López y Felipe Consuelo Soto, los jueces que otorgaron amparos para que la Cámara de Diputados no discuta la reforma del Poder Judicial. Para quienes aún no lo sepan, Rodríguez Bucio es general de brigada, diplomado de Estado Mayor y además, ahora, subsecretario. En español simple y llano, un general amenaza a una jueza y a un juez ante los ojos del presidente de la República y muy probablemente con órdenes explícitas de él. Así o más claro, militares hasta en la sopa de jueces que en el ejercicio de su derecho emitieron una suspensión. El primer caso fue el de Marta Eugenia Magaña López, quien promovió una suspensión del oficio el 30 de agosto. El subsecretario explicó que la jueza consideró que la reforma podría causarles un daño de imposible reparación a los que interpusieron el amparo. Por lo anterior, la modificación a la ley no podría ser discutida en la Cámara de Diputados. Por su parte, en el caso del juez Felipe Consuelo, detalló que el 30 de agosto se concedió una suspensión de oficio promovida por otros jueces federales contra la misma reforma para evitarles daños y perjuicios de difícil reparación. Todo es muy raro, caracho. Como diría Groucho Marx, la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música. Para despedirnos vemos imágenes de lo que ocurre en la sede alterna en la Magdalena Mixhuca. Ahí están los diputados sesionando en los próximos minutos. Pasada las 11 de la noche comenzaría ya la votación, como nos lo adelantaba Fernando Damián. Siguen los pronunciamientos en torno al dictamen que está ahí previsto que se vote en los próximos minutos en Milenio Televisión a través de milenio.com. También estaremos actualizando y por supuesto en las páginas de Milenio Diario desde muy temprano. Gracias, los veo mañana, 22 horas.